Con estos conocimientos que vamos a promover en este congreso, vamos a dar conocimiento de toda y cada uno de nuestro pasado y nuestro presente para traerlo y así aportar nuestros conocimientos para ver cómo se puede llegar a paliar un poco el cambio climático que hay alrededor del mundo en estos momentos. Yo creo que lo hemos hecho en diferentes partes del mundo y aquí mismo en Aruba también lo hemos tenido hace mucho tiempo con la ayuda del museo y ahora pues es el impacto que vamos a trabajar más sobre este tema para poder organizar y aportar nuestros conocimientos para minimizar más o menos lo que podemos hacer en el futuro con el cambio climático. Desde las comunidades, por ejemplo, en la parte de La Guajira, se educa mucho en esta parte con lo que es con respecto al agua, a cómo se come, qué son los recursos naturales que tienen. Se hace conocimiento de eso, se aporta mucho a ese conocimiento. En Aruba vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Nuestro país trata de hiba el conocimiento en la escuela, ture mucha gente grande, ture la comunidad en Aruba para porciña con nos por mantener también el climate change que nos tenga aquí en Aruba. Wel, voor mij is het eigenlijk een nieuw fenomeen. Maar het is wel een wereldfenomeen waarmee wij ook geconfronteerd worden in Suriname. En we weten wel niet hoe precies om te gaan hiermee, dus we blijven ons aanpassen. Maar er is nog heel veel dat we onderzoeken om hoe hiermee om te gaan. Dus uit deze workshop willen we ook horen over ervaringen van andere mensen. Want andere gemeenschappen in andere landen. Want in Suriname, als we vergelijken, dan hebben we in Suriname niet een hele grote natuurrampen waar er zoveel mensenlevens aan gaan of hele gebieden wegspoelen. Maar het is toch iets voor ons om te weten hoe daarmee om te gaan. Om minder materieel verlies te hebben of na te gaan hoe we anders kunnen omgaan met onze woongebieden. Well, it's very important that we share the knowledge to begin with, because climate change is something that's affecting the globe, and persons from different places, different islands, different countries, communities, we address it differently. Some persons may not have been fully exposed to the subject, others have, and for those of us who have, we have to pass the knowledge and educate other persons to adjust and to adapt to the changes. Well, definitely, because it's the communities that form the islands or from the countries, and so if persons do not learn how to deal with it, it means that it's a bigger challenge to governments to deal with it on a whole. So it's important that communities are engaged, because we are the ones who live the life and who can do the right practices.